Gremios de paritarias, nosotros tenemos el gusto de dialogar con UPCN, porque en el día de hoy también lo tenemos a UPCN dentro de lo que son las mesas de paritaria, y Luis Cabana, secretario general de UPCN, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Luis? Buenos días, bienvenido a Minuto. Carla y Hugo los saludan. Muy buenos días y un gran saludo a ustedes. Nosotros saludarlo a usted, me imagino que día lunes con mucho movimiento, el tema de paritarias que nuevamente se pone sobre la mesa, y estas mesas de diálogo, valga la redundancia, que ponen en alerta a todos los gremios, pero especialmente a los trabajadores. No, sin duda, esto genera una expectativa de ver de cómo vamos a recuperar el salario que viene perdiendo frente a la inflación, la nueva instancia de la realidad económica que tiene el país y la provincia en particular, pero fundamentalmente ver de qué forma nosotros recuperamos el salario real y que en definitiva impacte sobre lo que tiene que ver con el crecimiento de la misma y no sobre otros aspectos que hoy se viene trabajando como si estaríamos en emergencia, los pagos en negro. Entonces, en principio lo que ha planteado el gobierno, que va a hacer una oferta, vamos a escuchar la oferta y vamos ya preparados para una contraoferta, para negociar. Esto, ustedes saben que es una negociación, no son puntos inflexibles, en la cual ambas partes deberían tomar cartas en el asunto y generar un punto común de acuerdo y que permita fundamentalmente, vuelvo a insistir, la recuperación del salario real, porque hoy tenemos básicamente una recuperación, entre comillas, del salario de bolsillo, pero que está generando un achatamiento de los ingresos de los trabajadores en lo que tiene que ver con sus cobros, en el hecho de que el pago en negro achata la pirámide escalafonaria, genera igualación o ingresos igualitarios, no existen diferencias entre una categoría y otra, cobra lo mismo el que ingresa a la administración pública que el que está 15 o 20 años ya cumpliendo una función específica con sus responsabilidades dentro de la administración, y esto no tiene, digamos, un eje de justicia que permita reconocer a cada trabajador de acuerdo a la categorización que tenga, su función y responsabilidad y lo que le corresponda, ¿no? Cabana, ¿qué tal? Hugo Krasnobrod la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Huguito? Lo consulto, ¿cuál es el porcentaje de aumento que ustedes van a solicitar del gobierno provincial? Mire, el porcentaje va a ser un hecho circunstancial, que si tenemos que medirlo con la inflación, digamos que ha venido en este año, que estamos hablando arriba del 80%, nosotros estamos por debajo de ese nivel. Si tenemos que pedir, tenemos que pedir un 30% mínimo para poder dar una equiparación de lo que, o una superación de lo que es el salario porcentualmente. Pero lo más importante para UPCN es el blanqueo de los pagos, ¿sí? No podemos tener un sistema que yo lo denomino, que en su momento fue importante, en una emergencia que tuvo la provincia, que declaró la emergencia, que el año pasado ya se eliminó en el presupuesto, que se implementó luego por 6 meses a partir de diciembre, que también ya se venció, y que hay un proyecto pero que no está teniendo consenso, obviamente, en donde nosotros recuperamos todo nuestro derecho, donde nuestro estatuto, en el caso de la Administración Central, está vigente, y por supuesto aquellos gremios que tienen convenios colectivos de trabajo, que no son muchos, caso Loy Fuerza, por ejemplo, pueden trabajar dentro de ese marco. Sin embargo, a las convocatorias se hablan de conversaciones salariales cuando tenemos una ley vigente, que es la ley de paritaria. De todas maneras, lo que nosotros pretendemos y lo vamos a hablar es que empiecen a blanquear los valores en negro que tenemos en la administración pública, porque la base del crecimiento del salario está dentro de lo que es la base imponible de lo que es el básico. Hoy tenemos 3 ejes que nos liquidan una parte en blanco, una parte en gris y una gran parte en negro. Para darte un ejemplo, estos 80.000 pesos, promedio 80, 100, 120 en algunos casos que se incrementó en el salario
pasado, digamos, de lo que fue la anterior negociación, fue negro en la mayoría de sus componentes. Entonces, vamos achatando todo y vuelvo a insistir, hay gente que cobró de gente sin antigüedad o con pocos años de antigüedad, lo mismo que cobró un compañero con categoría 15, 20, 24, con 20 años o 25 años de Ridículo, antigüedad. realmente absurdo. Entonces, lo que nosotros pretendemos es, y el eje de la desvirtuación de nuestro salario real está dado por pago esto en negro. Entonces, pretendemos que haya un proceso de blanqueo, que se vaya incorporando al básico del trabajador, la aplicación del coeficiente entre una categoría y otra, que lo habíamos logrado hasta junio del año pasado, que después por hechos de público conocimiento se desvirtuaron. Esto permitiría que entre cada categoría haya una diferencia de salario y que permite el crecimiento y recuperemos la carrera administrativa. Si nosotros logramos eso con un proceso de negociación, que los coeficientes que actualmente está en 2,25, que pretendemos llevarlo a 2,50, después a 2,3, a 2,80, en fin, logrando eso, va a haber un estiramiento de la pirámide escalafonaria, va a haber incorporación de salarios de salarios grises o negros al blanco, va a haber mayor base imponible para que cobren todos los adicionales los trabajadores que tienen que ver con antigüedad, con asistencia perfecta, bueno, con otros ítems que puedan cobrar otros trabajadores, mayor horario, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros buscamos es la recuperación del salario real. Tengo entendido, y esto es lo que yo quiero destacar, en algún momento hablando cuando era candidato el actual gobernador de la provincia, uno de sus ejes fundamentales de su gobierno es generar la recuperación del salario. Tengo entendido que esto se va a dar porque hoy tenemos mejor ámbito de negociación y de conversaciones salariales que nos van a permitir, entendiendo el compromiso, digamos, del señor gobernador, la recuperación real de los salarios. Ahora, ¿cómo lo vamos a recuperar? Bueno, ese es el ámbito de la discusión que vamos a tener y lo que tenemos que entender todos los trabajadores. El salario real del trabajador no está creciendo, vas a ver los básicos de los mismos, queremos que crezca y que en definitiva no haya ningún pago en negro. Todo lo que ingrese sea en blanco, que impute y que impacte en todo lo que tiene que ver con los adicionales que cobre, inclusive en el criterio solidario para las futuras jubilaciones de los trabajadores de la administración pública. Cabana, se descuenta, si nos agarramos de los últimos 4 o 5 años de paritarias, se descuenta que el gobierno va a hacer una oferta, ustedes la van a rechazar, va a haber una contraoferta y el gobierno va a liquidar. ¿Sí? Así fueron todos los procesos. En el caso de que ocurra eso, en donde no sería tenida en cuenta la protesta de UPCN ni en ninguno de los gremios, ¿ustedes evalúan alguna medida de fuerza o van resignados? No, nosotros lo que nunca vamos a resignar al mecanismo de la negociación y del diálogo y del consenso. La última instancia está dado en el plan de lucha que nosotros podríamos eventualmente generar si esto es realmente perjudicial y que sea una imposición que define, digamos, la política salarial en la provincia de Jujuy. Si esto es así, vamos a evaluar, vamos a ver cómo cae la oferta del gobierno en el salario. Vuelvo a insistir, ya no hablamos del salario de bolsillo, porque si bien le sirve a algunos, se perjudican mucho y genera un sistema de injusticia en lo que tiene que ver con la función de las responsabilidades que tiene cada trabajador, genera un desaliento en la administración pública provincial, que dice, yo tengo 15 años de trabajo, laburo como perro, y hago en el salario de bolsillo, me impacta a mí apenas 5 o 10 mil pesos, contra el que recién ingresa, que le impacta 80 mil pesos, y va igualando el salario de la categoría 1 a la categoría 15 o 20. Entonces, esto es muy perjudicial, genera desaliento y lo que nosotros pretendemos de que este desaliento sea reconvertido en expectativas positivas y estará dado dentro de nuestras propuestas que espero sepa entender el gobierno en cuanto a la aplicación de los coeficientes
en el proceso de blanqueo que pretendemos y que en definitiva va a mejorar lo que es el servicio público en cuanto a los servidores públicos que son los empleados públicos, en lo que es su atención y su trabajo. De lo contrario, vamos desalentando todo y tenemos la administración pública que tenemos. Y en definitiva, después, en el hartazgo que se pueda generar de los compañeros trabajadores, bueno, están los gremios que primero tienen la responsabilidad de contener y de buscar alternativas y segundo, bueno, no tener la misma implementar los mecanismos constitucionales que nos corresponden en lo que es el derecho de huelga, el derecho de protesta, etcétera, etcétera, que seguramente lo vamos a analizar y evaluar. Luis, le sumo una pregunta y justamente, ¿no? Cuando hablamos de mala liquidación y todo lo que es estos porcentajes en negro, en cuanto a los empleados públicos de la provincia y los municipios en referencia a lo que es la canasta básica, hablando del sueldo, están muchos de ellos por debajo de los 500.000 pesos y prácticamente podemos decir en el borde de la franja de lo que es la indigencia y la pobreza. No, sin duda, lo que es canasta básica, lo que tenemos que entender, la canasta básica corresponde al grupo familiar de los ingresos que correspondan por parte del grupo familiar. Claro, ¿sí? A 4 personas, no a una, digamos. Mucha gente se confunde con eso. Sí, entonces, no hay, digamos, esa lucha de equiparación de la canasta básica sobre la base de un solo ingreso, no está dentro de nuestra agenda. Es recuperar nuestro salario real. Ideal sería que el ingreso del único sostén de la familia llegue al valor de la canasta básica. Pero muchas veces, y esto está claro, en las familias, tanto la madre como el padre trabajan, a veces trabaja un hijo, bueno, en definitiva, pero los ingresos son computados por doble, por lo general. Bien. De todas maneras, nosotros entendemos que todo es insuficiente. Sí. Estamos dentro de los empleados públicos, estamos dentro de lo que es la línea de la pobreza, varios, especialmente en los municipios, dentro de la línea de indigencia, pero en los municipios tenemos que ver que hay categorizaciones de trabajadores en la cual no cumplen tareas plenas, digamos, de horas de trabajo, y que en definitiva son porcentuales que ellos cobran y hay situaciones muy distintas, ¿sí? Hay que evaluar caso por caso. Lo ideal sería de que, más allá de que nosotros vamos por un principio general de lo que es la negociación salarial en la administración pública, en las cuales la mayoritaria y que rige la ley 3161/74, que es la ley del Estatuto del Empleo Público que incluye a los municipales, empiecen a haber acuerdos sectoriales en los municipios para avanzar en estos inventos que se han hecho jornadas de primera, segunda, tercera o cuarta, o por ejemplo lo que hizo en su momento por decreto el Poder Ejecutivo Provincial y que adhirieron todos los municipios del jornalizado permanente, y que ese jornalizado permanente tiene que trabajar como mínimo 8 horas, pero no tiene la posibilidad de crecer en su categorización. Luis. ¿Sí? Bueno, son estas cuestiones que hay, estas distorsiones que hay que cambiar, y lo ideal sería lo que nosotros hemos pretendido y avanzado siempre, y en su momento cuando fui legislador, el convenio colectivo de trabajo que todavía sigue durmiendo ahí en el ámbito legislativo por falta de consenso político, ¿no? Luis, usted tocaba el tema de los municipales, justamente, ¿no? Trabajadores municipales llegaron a la capital, hablamos de Uquía, de Monterrico, de Barro Negro y de Volcán, que se encadenaron la semana pasada justamente ante una situación de despido, ¿no? Y que fueron una de las medidas de fuerza en búsqueda de conseguir respuesta. En el caso de UPCN, pensando justamente en los despidos que hubo por parte del gobierno en algunos sectores, ¿cuál es la opinión que tiene usted? Bueno, ahí lo que hubo fueron despidos, Sí. Vos lo decís claramente, lo venimos peleando en el caso, por ejemplo, de Monterrico, venimos con conciliaciones obligatorias, en su momento cuando ingresó el intendente de esa área, de esa localidad, nos despidió trabajadores, bueno, siempre la misma historia en los municipios, se despide y se incorpora, ¿no?
y esto tiene que ver con la política, sin tener en cuenta las funciones, las realidades que tiene ese trabajador. Hemos logrado la incorporación de algunos trabajadores y nos quedan 7 en el caso que nos corresponde a UPCN, y en los próximos días de la última conciliación obligatoria que hemos tenido se estaría definiendo, ojalá Dios quiera, con la intervención del gobierno de la provincia, con la intervención del ministro de Trabajo, Chiqui Álvarez García, la viabilidad de poder ingresarlos nuevamente para que recuperen su fuente laboral. Hemos participado también en otras, conmovidas también, pero no hemos llegado al extremo de poner a encadenar a los compañeros, ¿sí? Por ahí hay otros gremios mayoritarios, digamos, en este aspecto. Sí. De todas maneras, es diverso, digamos, las representatividades que tienen los municipios, tanto locales como provinciales, pero bueno, trabajamos todos con el mismo objetivo, más allá de las diferencias que podamos tener en los modos y en las maneras que podamos generar las protestas, ¿no? Pero bueno, todo bienvenido sea. Si en ese encadenamiento los trabajadores de UQIA, los de Volcán, hemos trabajado, nosotros hemos logrado la incorporación de varios trabajadores sin necesidad de ponerlos, de encadenarlos, pero bueno, depende de cada uno y donde esté afiliado cada trabajador municipal, ¿no? Así es. Luis, le agradecemos un montón por la entrevista y seguro vamos a estar atentos a todas las novedades, ¿no?, de estas mesas de paritaria, preguntarle a qué hora tienen la reunión y si es en el día de hoy. Sí, tenemos hoy, en el día de hoy, antes del mediodía, tengo entendido, nuestro equipo de convenio colectivo de trabajo, compuesto por 5 compañeros de la seccional, van a estar presentes. Y bueno, luego vienen con la información para hacer la evaluación y empezamos a trabajar. Nosotros trabajamos, mire, con los recibos de sueldo en mano. Bien. Y le damos nuestro punto de vista al equipo de paritario, entre comillas, del gobierno provincial, al ministro de Hacienda, cuáles son los errores y lo que a nuestro parecer nos implican lo que hay que modificar. Hay códigos de pagos que hace más de 15 años, 20 años que están vigentes, pagos en negro, blanqueo, por ejemplo, el código 1720. Bueno, todas esas cosas, estas distorsiones estructurales que no vienen desde este gobierno, vienen desde mucho, desde el año 39, mire lo que le digo, 35 años. cuando se declaró la emergencia económica. Sí. Que en el 2023 logró, antes de despedirme de la legislatura, logramos que salga y en acuerdo con el gobernador que iba a asumir, que salga o que quede sin efecto esta ley de emergencia económica. Lamentablemente, evidentemente, otras situaciones lo llevó al gobernador a volver a poner por un término de 6 meses una parcial, digamos, de la ley de emergencia que ya se venció. Y bueno, y mandó otro proyecto que, bueno, espero que no tenga consenso. Estamos trabajando con los compañeros diputados legisladores que están en el ámbito legislativo de creación gremial, como así también de sectores políticos que nos representan, sí, para que eso no ocurra, porque en definitiva el golpe ha sido muy duro del gobierno nacional, así que acá tenemos que tener criterios, prudencia, y de alguna manera ser solidarios entre el gobierno provincial y los gremios para que esto salga muy bien, para que fundamentalmente se recupere el salario. Si no existe esto, bueno, no nos queda más remedio que la lucha y el enfrentamiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con las herramientas constitucionales que nos resguardan todavía para conseguir lo que nosotros pretendemos, ¿no? Luis, le agradecemos un montón por la nota y será hasta la próxima comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cabana. Todo ande bien. Chao, hasta luego. Abrazo. Ahí hablábamos con Luis Cabana, titular de UPCN, tema paritarias y también todas las aristas que se van desprendiendo justamente de este tema, ¿no? Sí, a ver, obviamente es un gremio, siempre lo fue, un